para el cine latinoamericano y no solo. Y bueno, quiero presentarle los que nos acompañan en la mesa. Bueno, Isaac León Frías, que es además un maestro bien conocido aquí en la UNAM, en los estudios latinoamericanos, en particular los estudios de cine. Y David Wood, que bueno, es académico, experto de estudios latinoamericanos, además de mi maestro aquí en la UNAM. En el posgrado que yo tomo en Historia del Arte, y Carlos Bonfil, crítico, que también nos ha acompañado en esta y en otras ediciones, bueno, bien conocido por el público cinéfilo de la Ciudad de México. Bueno, antes que nada, gracias a los tres. Y bueno, he tenido la posibilidad de ver ese libro y un ejemplar que me ha sido donado como primicia ya hace unos cuantos meses, y de leerlo y de realmente, bueno, quiero felicitar a Isaac porque es un tratamiento extraordinario, una recopilación importante, además muy disfrutable de toda la que es la historia del cine latinoamericano, y le quiero pasar la palabra para que empecemos. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Empiezo por agradecer a Eva por la invitación al FICUNAM, que efectivamente vengo acompañándolo desde la primera edición, pero seguir pues hasta... ¿Se me escuchó? Sí. Allá. Hasta que se pueda, ¿no? No voy a decir la última porque no llegaré a la última, pero trataré de estar aquí el mayor número posible de años. Agradezco ya de entrada también a Carlos Bonfil y a David Wood, que están aquí acompañándome en esta presentación, y bueno, todos ustedes que están presentes. Quiero decirles que este libro, en realidad, lo digo al inicio, es un libro que tenía pensado hacer hace ahora ya 27 o 28 años. Ahí digo 25, pero claro, el libro estuvo cerrado en el año 2011, siempre tarda un poco en hacerse. Y tuve la oportunidad de asistir a dos festivales históricos que fueron los festivales de Viña del Mar del año 1967 y del año 69, donde se gesta y se consagra el concepto de nuevo cine latinoamericano. No es que se inventara o se dijera ahí por primera vez, ya se venía diciendo, pero como que en ese momento se articula de manera mucho más clara en una suerte de, vamos a decir, movimiento, de esbozo de movimiento que unía a cineastas de la región, de los diferentes países de América Latina, sobre todo de los países con mayor producción cinematográfica, y algunos, el caso de Bolivia, por ejemplo, o el de Colombia, países que no tenían una industria cinematográfica, pero habían emprendido las tareas de hacer un cine muy directamente político, que es uno de los rasgos que caracterizó al cine hecho durante esos años. Durante mucho tiempo se ha venido aceptando como una suerte, vamos a decir, de verdad, sin discusión, que hubo un movimiento de cine latinoamericano. Y aunque no, naturalmente, hay realizadores, hay críticos que tienen clara conciencia de que la cosa no fue así, pero queda el rótulo como algo indiscutible. Incluso aquí mismo en México se ha escrito un libro en el que se afirma categóricamente que hubo un cine latinoamericano. No dice que haya sido un movimiento orgánico, pero de todas maneras da un poco por sentado de que existió y los soportes fueron indiscutibles y que constituye como una suerte de modelo a seguir. Lo que propone el libro, digamos, la tesis del libro, después de hacer una revisión de lo que fueron los movimientos de esa época, es que no hubo un movimiento, hubo varios movimientos, que fueron movimientos nacionales, que tenían además muy poca relación entre sí, y
cuyos tiempos y duraciones no siempre fueron coincidentes. Por ejemplo, el más importante de todos, que fue el Cinema Novo, que surge, digamos, entre 1962 y sobre todo el año 63, ese año que se filman Vidas Secas, Dios el Diablo en la Tierra del Sol, son dos de las películas de bandera, digamos, del Cinema Novo. Tuvo su propia dinámica, tuvo su propia duración, el movimiento se fue desarrollando y luego se fue extinguiendo como movimiento al interior del proceso brasileño, muy distinto al que viven otros países de América Latina, aun cuando pueda compartir con ellos algunas características. Son años de mucha, digamos, agitación política, son años de dictaduras, son años donde hay las juventudes universitarias, no tengo que decirlo aquí en México, ¿no? Una politización muy grande. Y bueno, está la experiencia terrible de Tlatelolco acá en México, y como otras experiencias en otros países. Entonces, hay elementos, digamos, que permiten establecer una suerte de panorama de similitudes entre los diversos países, pero hay diferencias muy grandes, porque en el campo concreto del cine nos encontramos con una producción como la de Brasil, casi aislada del resto de América Latina, una producción industrial tradicional en México, otra en Argentina, ya más debilitada en esos años, pero todavía, digamos, operativa, y otros países en los que no había industria cinematográfica, sino una producción aislada. Entonces, el querer armar una suerte de entidad, digamos, articulada, fue más un deseo, fue más un proyecto, fue más un intento que no logró cuajar, que no logró concretarse, más allá de pronunciamientos, más allá de algunas teorías, más allá de algunas reuniones y congresos en los que participaron cineastas y teóricos o críticos de diversos países. Pero sin embargo, hubo novedades en el cine de América Latina. Las hubo en Argentina, las hubo en Brasil, las hubo en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Cuba, por supuesto. En esos años vivía la primera década de la Revolución, también en México. Aunque justamente es interesante cotejar, porque tal vez en México, al menos como lo veo, es el país que estuvo como más separado del resto, en ese contexto. Justamente en este festival es interesante la coincidencia, hay una selección de películas del primer concurso experimental de cine del año 65, algunas de las cuales están comentadas en este libro como parte de los aportes que el cine mexicano ofreció. Pero esos concursos se dieron al interior de la industria. La nota, bueno, no tampoco común, pero digamos, la tendencia mayoritaria que hubo en otras partes fue el cine contra la industria, ¿no? Los movimientos militantes que se plantearon frontalmente en contra de la industria. Por ejemplo, el movimiento de cine de liberación en Argentina, que lideraron Fernando Solanas y Octavio Getino. Bueno, en otros países no había industria, pero había una oposición a lo que existía, digamos, a la pequeña actividad industrial, hay un rechazo a todo eso. Colombia, por ejemplo. En cambio, en Brasil, el movimiento no fue antiindustrial. El cinema nunca se planteó en contra de la industria. Claro, lo que ellos querían era, sí, un poco tomar la industria, conquistar el poder, tomar por asalto el poder, pero transformar la industria, cambiarla, pero no, digamos, eliminarla, cosa que en otros casos sí. De manera que hay pues una serie de diferencias que van marcando, creo yo, orientaciones, lineamientos que no se pueden generalizar. Entonces, para eso, lo que el libro hace es, primero, plantear en un capítulo que se llama Contextos,
el panorama de la época. La situación de Latinoamérica, de manera, por supuesto, muy sumaria, ¿no? Cuál era el contexto político, cuál era el contexto ideológico, el influjo de la Revolución Cubana, los antecedentes del cine latinoamericano, sobre todo las grandes industrias, los precursores de ese nuevo cine que los hubo, para, a partir de ahí, hacer un panorama, una visión también inevitablemente sintética, sumaria, de los diferentes países, de lo que pasa en los diferentes países. Luego, 100 páginas de libro, más o menos, están dedicadas a las teorías. Me parece que es la primera vez que se hace una revisión crítica, ¿no?, de las elaboraciones teóricas. Principalmente la teoría del tercer cine, que elaboraron Solanas y Quetino, más que teoría, no fue una teorización, fue un ensayo, fue una reflexión. El cineasta cubano Julio García Espinosa, que tituló El cine imperfecto, la elaboración teórica de Jorge Sanginés, en Bolivia. Está, me aparece un libro que se llama El cine junto al pueblo. Teoría y práctica del cine junto al pueblo. Más que teorías, los brasileños no elaboraron una teoría, pero escribieron mucho, especialmente Glauber Rocha. Pero lo que escribió Glauber eran, digamos, más manifiestos que teorías, sin embargo con muchas intuiciones, con muchas observaciones muy precisas, de tal manera que también hay una discusión sobre todos estos aportes, digamos, conceptuales, lo que debía ser el cine latinoamericano, pero al mismo tiempo un cuestionamiento visto desde la distancia del tiempo, por supuesto, ¿no? Le comentaba a algunos amigos, y quiero también decirlo aquí, que yo pensaba que los cubanos no me iban a invitar a presentar el libro, y sin embargo me invitaron. Creo que hace, no digamos 30 años, un menos, hubiera considerado a este libro, pues, no sé si reaccionario, pero sí, por lo menos así, revisionista, no muy digno de consideración, pero hay una etapa de apertura y hubo un debate muy interesante, mucho más de lo que yo pensaba allá en La Habana, y con intervenciones de algunos cubanos que realmente me sorprendieron, algunas de las cuales creo que incluso van más allá de algunas cosas que digo en el libro. Entonces, yo me comentaba después, sentí que era como demasiado audaz para algunas, digamos, mentalidades, pero me sorprendí con eso. Y resultó muy polémico de lo que pensaba. Se aceptan mucho más cosas que se dicen que no son naturalmente para nada indiscutibles, polémicas, son muy controversiales. Bueno, luego hablo de algunas fuentes del cine latinoamericano como fuentes estéticas. Por ejemplo, el indigenismo, los realismos literarios, digamos así, la influencia de Brecht, la influencia del cine soviético, sobre todo el cine soviético clásico, Eisenstein especialmente, y los nuevos cines de otras partes, o lo que se conoce como el cine de la modernidad, ese que se hacía en Europa, pero también en América del Norte, en Asia, especialmente en Japón, un poco en la India, ya en esa época, en esos años, pero sobre todo en Europa. Y creo que este es uno de los también aspectos probablemente más novedosos del libro. Me estoy adelantando a mis colegas que van a comentar el libro, que es situar el nuevo cine latinoamericano, los nuevos cines latinoamericanos, mejor, dentro de la constelación de los nuevos cines que se hacían en el mundo. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los nexos? ¿Qué enlaces? Por supuesto, este es un trabajo, creo, y lo digo por ahí en algún lugar, está por desarrollar, porque en un libro no se puede agotar eso, pero por lo menos iniciar una reflexión
en la que no se vea al cine latinoamericano, digamos, como una especie de ente aislado, estilísticamente hablando, expresivamente hablando, porque por lo que hemos conversado en estos días con muchos compañeros, el cine está ligado. El cine de hoy tiene que ver con el cine de ayer, y por más radical que parezca, hay siempre conexiones. Ahí cito incluso una frase de David Orwell que dice que incluso en un cineasta, digamos, tan extremo y tan libre en su creación como Godard, no se puede desconocer que son puentes, que hay esas conexiones, aunque sea para negarlas, para rechazarlas, para tomar distancia de ellas. Entonces, el libro quiere hacer eso, pero por supuesto culminando con la especificidad del cine latinoamericano, es decir, con lo que estas películas aportaron, que sí fue un terreno, vamos a decir, muy rico y muy variado y muy heterogéneo, adelantándose a algunos desarrollos posteriores. Yo creo que hay ciertas, así como hay cosas que quedaron en esa época, que resultan ahora muy coyunturales, que envejecieron, hay otras que no envejecieron, que tienen plena vigencia, que se proyectan al futuro y que enlazan con experiencias que se están haciendo ahora, aunque no se conozcan, pero hay coincidencias. Hay coincidencias. Alguien me decía ahora, un cineasta salvadoreño, que viendo un documental sobre cineastas norteamericanos de los años 60, comienzo de los 70, se sorprendió al escuchar declaraciones que parece que correspondieran a la actualidad, que tenían que ver con el cine que querían hacer en esa época. Es decir, hay ideas que muchas veces se piensa o se cree que han surgido o están surgiendo ahora, ¿no? Que vienen de antes, que se reciclan o que se transforman o que se elaboran, y así ocurren muchas cosas. Muchas experiencias vanguardistas siguen teniendo su origen en la vanguardia de los años 20. Y eso no es un defecto, eso no es un demérito. Incluso más atrás, ¿no? Podríamos ir hasta los primeros años. Mierda. Esa suerte de redescubrimiento de la imagen o del cine que se propone en muchos casos viene de allí, viene de los comienzos, viene de los orígenes. Una vuelta a los inicios. Podemos ver en muchas películas que vemos ahora. Y eso no es una señal de anacronismo, mucho menos. Es una señal de modernidad. Pues la modernidad también se hace, digamos, se elabora, se procesa a partir del reencuentro con esas fuentes, por lejanas y por pretéritas que sean. Muy bien, entonces el libro termina, y termino yo también, con una evaluación hace una selección de películas latinoamericanas diferenciando lo que ahora de pronto resultaría más difícil de diferenciar: documentales en primer lugar y luego ficciones. Ahora, incorporando algo que también me parece que es una novedad, diferenciando lo que podemos llamar las películas canónicas de esos nuevos cines latinoamericanos. Hablo de Memoria del Desarrollo, de La Hora de los Hornos, Dios, el Diablo en la Tierra del Sol, películas no canónicas. ¿Cuáles son esas películas no canónicas? Las que no se consideraron como películas del nuevo cine, que fueron en su momento, o digamos, expresamente dejadas de lado, algunas, cuestionadas como parte del viejo cine latinoamericano, o, digamos, ignoradas, simplemente ignoradas. Y así, por ejemplo, uno se encuentra con la obra de un documentalista argentino, Jorge Prelorán, que formaba parte de la modernidad del cine de esa época, pero no era un cineasta político, era un cineasta, negó siempre ser un antropólogo, era un cineasta con visión, vamos a decir, etnográfica, aunque no hiciera antropología, que se internaba en comunidades pequeñas del norte argentino, convivía con niños, y a partir de ahí pues elaboró una serie de documentales muy valiosos. Sin embargo, fue uno de los cineastas excluidos. En Brasil, por ejemplo, un cineasta como Walter
por supuesto, pero que no en todas. En algunas de sus películas hizo propuestas muy avanzadas estéticamente. Luego, lo que se llamó el underground brasileño, el Udi-Grudi, rechazado por el cinema nuevo. Interesantísimo, vanguardista. Es decir, ahora son películas que un festival como el FIMUNAM, ¿no?, querría, y seguramente en alguna ocasión podremos verlas. O sea, algo de eso se ha visto por ejemplo en Bafisi. Bueno, Julio Bresani, uno de ellos, que empezó con esa película. Entonces, es bastante variado y plural, ¿no? Digamos, este conjunto de cineastas que no se consideraron y que probablemente, en rigor, uno dice, no formaron parte de sus nuevos cines, pero a un cine nuevo, en un sentido más amplio, a un cine que se conoce como ese cine de la modernidad, ese cine de los años 60 que se manifestó en las nuevas olas. Estamos viendo, ayer veía la película de Yosseliani, La caída de las hojas, por ejemplo, que es una película muy característica de ese periodo, ¿no? Una relación muy directa con el cine checo, la película de Milos Forman o algunas películas de la novela francesa. Entonces, el libro quiere también rescatar películas, los nombres que creo merecen considerarse, ¿no?, en una aproximación que naturalmente intenta ser más amplia, más ecléctica, más abarcadora al cine de esa época. Muchas gracias. Buenas tardes. La interrogación provocadora de Isaac León Frías, al final del extenso estudio que dedica al llamado Nuevo Cine Latinoamericano, es elocuente y resume la organización del material reunido en la investigación y el novedoso punto de vista del autor en la materia. Se trata de una pregunta incisiva que hace él, cito: ¿hubo un nuevo cine en América Latina en los años 60 y la primera mitad de la década siguiente? A lo que inmediatamente responde: ciertamente lo hubo, y son numerosas las películas que dan cuenta de ello. No solamente fueron nuevas, sino que además consiguieron un nivel superior al de las décadas precedentes y posteriores. Había talento detrás de la cámara y una mirada distinta, más acorde con lo que se hacía en otras partes. Que haya sido la década prodigiosa del cine en la región podría discutirse. Puede haber sido la mejor, como la década del 50 fue la mejor en la historia del cine estadounidense en el nivel de calidad estética, pero suena excesivo hablar de una década prodigiosa como se la califica. Cierra la cita. Uno de los objetivos del libro El Nuevo Cine Latinoamericano de los años 60, entre el mito político y la modernidad fílmica, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, es precisamente desmontar con argumentos sólidos y un estilo sorprendentemente ameno en el campo de la investigación académica cinematográfica el laborioso entramado de mitos en torno a lo que quiso ser el llamado cine nuevo en América Latina y lo que realmente terminó siendo en la percepción de muchos de los espectadores de las generaciones siguientes. Otro objetivo, menos explícito en la obra, pero que se desprende del rigor académico del historiador que es León Frías, es sugerir una nueva forma de entender el presente del cine latinoamericano a partir del análisis y comprensión cabal de su auge y de su innegable impacto internacional en los años previos a la instalación de regímenes dictatoriales en nuestro hemisferio. Aunque el libro que hoy presentamos es sin duda el estudio más exhaustivo y polémico sobre el cine latinoamericano de los años 60 y 70, su autor es el primero en reconocer los trabajos pioneros, las aportaciones medulares en la materia. El primero de ellos es el libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, del investigador brasileño Paulo Antonio Paraguá, quien también coordinó otro trabajo esencial, Cine Documental en América Latina, una reunión de textos de críticos e investigadores con una perspectiva histórica que cubre varias décadas de quehacer fílmico en la región. Y los libros Cine y Cambio Social en América Latina, conversaciones con directores, de la profesora Julianne Burton, de la Universidad de California en Santa Cruz, y de manera especial
el libro El nuevo cine latinoamericano, un proyecto continental, de la profesora Susana Pic de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, quien aporta en 1993 una interesante perspectiva de género y una discusión sobre nociones de etnicidad y exilio en su análisis del cine producido durante esa misma época. Lo apreciable del trabajo de León Frías, 2 décadas después, es no solo el aporte valioso de una mirada crítica y desmistificadora de trabajos integrados al canon indiscutible del cine comprometido o militante de los años 60, sino la valoración que permite ahora la distancia y el contraste con nuevas maneras de hacer cine en la región. El trabajo del autor propone una visión de conjunto sumamente útil para el estudioso de cine, pero también aporta las herramientas para una reflexión insoslayable sobre qué tipo de rupturas estilísticas y narrativas han venido operándose en el cine latinoamericano en las 3 últimas décadas. Uno de los mitos que desmonta el autor es la creencia de que el nuevo cine latinoamericano fue esencialmente un cine militante con una fuerte carga política que desplazaba a una zona marginal de invisibilidad y olvido a las expresiones individuales o a la heterodoxia estética. Ciertamente aquel impulso nacido en el Festival de Viña del Mar en Chile en 1967, durante un primer encuentro de realizadores latinoamericanos, tuvo a la postre textos teóricos fundacionales que hablaron en Argentina de un tercer cine, en Colombia y Uruguay de un cine de urgencia, en Cuba de un cine imperfecto, en Brasil de una estética del hambre o estética de la violencia, y nociones que hoy se antojan esquemáticas y apresuradas cuando no abiertamente excluyentes. León Frías expone de manera prolija cada una de esas teorías y describe las películas emblemáticas que buscaron ser su ilustración idónea, desde La Hora de los Hornos, de Solanas Argentino, hasta el cine comprometido de Jorge Sanginés en Bolivia y las primeras realizaciones del cinema novo brasileño, Vidas Secas de Nelson Pereira de Santos, Los Fusiles de Rui Guerra o Dios y el Diablo en la Tierra del Sol de Claudio Rocha. Pero que lo que también destaca el autor de manera novedosa es el vigor y originalidad de otros cines situados en la periferia de esa sensibilidad comprometida, y eso incluye obras de algunos directores argentinos de la llamada generación del 60, también del cine documental inspirado en los trabajos clásicos de Robert Flaherty o del francés Georges Routier, y que en Venezuela produjo una obra tan singular como Araya de la directora Margot Benacerraf, o en el terreno de la ficción, las primeras películas del cubano Tomás Gutiérrez Alea, de modo especial Memorias de su Desarrollo, o el humor esperpéntico de las aventuras de Juan Quinquín del también cubano Julio García Espinosa, o por otro lado, cintas incómodas para el régimen de la Revolución Triunfante, como Gentes en la Playa de Néstor Almendros y PM de Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, sin olvidar tampoco la obra surrealista y barroca, jocosamente calificada de materialismo histérico, de un Claudio Rocha, que en últimas fechas ha sido justamente revalorado. El autor recupera de igual modo la aportación notable del cantante y realizador argentino Leonardo Fabio, de quien cabe mencionar que se programó una retrospectiva completa en el Festival de Cine de Guadalajara hace más de 10 años, sin que desde entonces se le haya brindado un mayor reconocimiento en nuestro país. Y también de ese director complejo e inclasificable, el más prolífico de todos, el chileno Raúl Ruiz, con su larga filmografía realizada en el exilio, sobre todo en Francia, o aquellas primeras obras suyas que tanto se distanciaron por sus temáticas y su búsqueda estética del cine políticamente comprometido que se realizaba en la región. Otro caso emblemático es el del también chileno Alejandro Jodorowsky, cineasta radicado en México y cuya obra polémica se volvió de culto instantáneo para la contracultura local y extranjera. Al referirse a México, el autor estudia con agudeza el cine producido por el Estado en la década de los 70, con sus 4 figuras más representativas: Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo, Jorge Fons y Arturo Ripstein, dedicando también comentarios muy certeros
a la importancia que tuvo, por ejemplo, el estupendo documental dedicado al movimiento estudiantil de 1968, El grito de Leobardo López Areche, y a la breve pero intensa filmografía del mexicano Rubén Gámez, autor de La Fórmula Secreta y de Tequila. Hay muchos ejemplos más de ese cine que representa una suerte de disidencia moral y estética de la propia disidencia política en boga. El libro habla de una gran variedad de propuestas artísticas y desecha con argumentos sólidos la pretensión y el mito de un cine hegemónico y sin fisuras. Explora las influencias formales que alimentaron al cine documental de esos años, los aportes de los soviéticos a Eisenstein, Siga Bertov, Kuleshov, y también del cine directo de los franceses Jean Rouge, Joris Sidens y Chris Marker. Pero al abordar el tipo de cine que en Argentina, en Uruguay, Chile, en México o en Venezuela era la antítesis del cine políticamente comprometido, el autor evoca la influencia decisiva del cine de la nueva ola francesa y del cine de Antonioni, una figura clave para muchos cineastas intimistas de aquellos años. De esta manera, en un juego de continuas oposiciones, contrastes temáticos y estilísticos y examen de obras periféricas en un cine latinoamericano supuestamente hegemónico, León Isaac Frías procede no a un rutinario catálogo de obras significativas, sino a lo que constituye su contribución más valiosa y distintiva, el análisis de la modernidad fílmica y su impacto en el quehacer artístico de los llamados nuevos cines latinoamericanos. Y lo hace tomando modelos teóricos que le permiten profundizar en el concepto de modernidad aplicado al contexto regional, ya sea a partir de las clasificaciones de Gilles Lipovetsky y Jean Serrois en la pantalla global, cultura mediática y cine en la era hipermoderna, un libro de consulta indispensable, o en los canónicos análisis de David Borwell, o en el estudio de las modernidades que elabora el catalán Domènec Font en su libro estupendo Paisajes de la Modernidad. De estas y muchas otras fuentes de estudio se desprenden las claves para comprender no solo el carácter de lo que Lipovetsky llama una tercera fase de la modernidad, y que sería la modernidad vanguardista y emancipadora en la que se sitúa el cine objeto del estudio de León Frías, sino para entender también las realidades de una cuarta fase, según esa misma clasificación, y que sería la fase hipermoderna, surgida a partir de los años 80 y marcada por la globalización cultural y la proliferación de las pantallas y dispositivos tecnológicos nuevos que marcan de manera novedosa la producción actual del cine latinoamericano. Es aquí donde podemos situar la originalidad del libro que hoy nos ocupa. Habiendo desmontado el autor varios de los mitos relacionados con el cine latinoamericano de los 60, en primer lugar, la falsa creencia en un movimiento continental, aglutinador y hegemónico, que por sí solo pudiera dar cuenta de todo el quehacer cinematográfico de la región y de su significación cultural y política, y en segundo lugar, a la creencia no menos arraigada que supone a ese cine siempre en oposición a los aparatos estatales y a una industria hegemónica, cuando el caso de México, por solo citar el más emblemático, prueba hasta qué punto los cineastas podían recurrir al Estado o beneficiarse de sus estrategias de mediación o cooptación de cualquier disidencia política para dar recurso a sus exploraciones artísticas. También se podría citar, y el autor lo hace de modo elocuente, el caso de Cuba, donde a las novedosas obras surgidas en los primeros años de la Revolución siguieron películas de corte menos innovador y más propagandístico, alineadas por completo al discurso ideológico dominante. El libro de León Frías ofrece pistas de investigación valiosísimas para académicos, estudiantes de cine y para los lectores cinéfilos. Muestra conexiones novedosas entre aquello que creíamos conocer y que descubrimos solo conocer a medias. Más importante aún, abre excitantes perspectivas para exploraciones nuevas, volcadas esta vez al cine que hoy se realiza en nuestras latitudes,
con interrogantes que siguen siendo 40 años después igualmente provocadoras. Entre ellas, ¿qué papel juega todavía la noción de cine de autor en una producción fílmica crecientemente globalizada? ¿De qué manera ha cambiado la recepción de las películas latinoamericanas en un contexto cultural dominado todavía y más que nunca por el discurso hegemónico hollywoodense? ¿Qué formas reviste hoy o puede aún revestir un cine de resistencia cultural y política o un cine políticamente comprometido o militante? ¿Qué perspectivas tiene el cine latinoamericano en ese universo de la pantalla global al que alude Lipovetsky y cuyo poder se muestra hoy avasallador? Las circunstancias políticas y culturales han cambiado mucho desde los años 60 del siglo pasado. La personalidad misma del creador latinoamericano ha tenido que transformarse y adaptarse aceleradamente a esos cambios aún insuficientemente estudiados en nuestro contexto. Se habla continuamente de las dificultades de distribución y exhibición que enfrentan el cine mexicano y el resto del cine latinoamericano ante la presencia apabullante de blockbusters estadounidenses que ocupan la inmensa mayoría de las pantallas y concentran la atención de los medios de comunicación que les sirven invariablemente de plataforma publicitaria. Hacer un cine exitoso, o al menos visible, en nuestros países equivale a respetar las reglas tácitas del juego mercadológico. Equivale a triunfar en Hollywood o triunfar a la manera de Hollywood. Duro dilema hoy para el cine latinoamericano. Muchas gracias.